Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Usted es el 2. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Vamos a leer todos el verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Gloria al Señor, aleluya, amén. Exponiendo la sana doctrina de la palabra de Dios. Somos la Iglesia Príncipe de Paz de Los Ángeles, predicando la sana doctrina de la palabra de Dios. Bienvenidos al servicio de esta noche. Pues quisiéramos crecer, pero ya no se puede. Pero espiritualmente sí podemos crecer, amén. Sí podemos anhelar, amén, desear esa leche espiritual, amén, como un niño recién nacido que desea esa leche, gloria al Señor. Así cada uno de nosotros, amén, podamos desear esa leche espiritual, gloria al Señor. Y el tema de esta noche, ¿cuál es? El tema es el pecado, pero he puesto allá, dice, nos tomamos el pecado en serio. Es una pregunta, queridos hermanos, gracias a Dios también por las enseñanzas de la palabra del Señor, porque hay veces cada uno de nosotros no tenemos conocimiento de lo que es pecado y quizás algunos pensamos lo que es pecado de una manera y a otra manera. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué piensan que es pecado, cada quien va a dar su definición, cada quien va a pensar lo que piensa, amén, lo que es el pecado. Pero algo en esta noche, ya que nosotros pues estamos estudiando un libro que ha sido de bendición y es de bendición, gloria al Señor. Nuestro hermano pastor predicaba, enseñaba sobre la creación. Amén. Y luego nuestro hermano Elianison sobre la creación de ¿quién? Del hombre y la mujer. Así que es una bendición, amén, que nosotros somos criaturas del Señor, somos creación del Señor. Pero después de que el Señor ha creado todo, creó todo el universo, los cielos y la tierra, y luego crea al ser humano, crea al primer hombre, pero más adelante, ¿qué es lo que viene? Surge algo que todo nos afectó, el pecado. Estaba hablando con mi hija Edith y mi hijo Jared, estábamos en la mesa, estamos meditando en la palabra del Señor y Jared hacía unas preguntas y me decía mi esposa, tiene mucho trabajo con Jared, porque Jared me decía, pero ¿por qué Dios es como diciendo malo? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué hay tantos niños así pobres? ¿O por qué hay gente así? Entonces pues, le digo, Jared, ven, vamos a platicar. Eddie, vamos a platicar, ven. Y empezamos a platicar, pero para no hacerle largo, y cuando terminamos, les platiqué, les dije, ¿sabe qué? ¿Por qué existe eso? Nosotros no podamos culpar a Dios, Dios es justo, amén. Dios es recto, gloria al Señor, Él no cambia, amén. Él es inmutable, un Dios que no cambia, gloria al Señor, que Él permanece fiel, amén. Él es el alfa y omega, es el principio y fin, es el mismo Dios. Y les decía yo, ¿sabe qué? ¿Por qué existe el mal? El mal no lo creó Dios, pero el mal, lamentablemente, el ser humano, por los primeros hombres que pecaron, y todo esto nos traspasó a nosotros. Ahora nosotros tenemos que acarrear con ese pecaminoso que nosotros tenemos por lo natural. Entonces Edith me decía, papá, entonces Adán y Eva es el culpable, me decía Edith. Y le digo, sí, hija, Adán y Eva son los culpables.
Y dice, ay, Adán, ay, Eva, ¿por qué hicieron eso? Hermanos, hablar del pecado, y como dice el tema, nos tomamos el pecado en serio. ¿Usted toma el pecado en serio? Porque hablar del pecado, hermano, usted no lo va a escuchar tanto. Usted escucha muchas predicaciones de motivación, de prosperidad y ven aquí y de aquí que Cristo te quiere bendecir, hermano, pero usted no escuche nada, unas enseñanzas sobre lo que son fundamentos cristianas, amén. Donde nosotros, hermanos, hemos aprovechado el tiempo y estamos estudiando fundamentos de la fe. Ahora estamos en la doctrina bíblica, amén, creciendo en la palabra del Señor. Esto es algo que nosotros debemos de aprovechar, y usted como alumno, como creyente, amén, debemos de meditar en estas enseñanzas porque son hermosos, hermanos. Les decía, usted puede escuchar hablar de pecado, pero lamentablemente la mayoría, algunos, amén, tienen otra definición sobre lo que es el pecado. Pero el pecado, hermano, es algo serio. El pecado es algo serio. Nos tomamos el pecado en serio. Usted se toma el pecado en serio. Nos hemos tomado pensar en el pecado y lo tomamos en serio, o simplemente decir, es un pecado. No. Y el estudio que nosotros estamos estudiando, para que usted pueda tener algo de conocimiento, la martirología es el estudio del pecado. Amén. La martirología es una palabra compuesta de dos términos en griego, y amartía, que es el pecado. O sea, en griego amartía está hablando sobre el pecado, del pecado. Y logía es un tratado o estudio. Entonces, las dos, leemos las dos juntos, amartiología, amén. Es la rama de la teología que estudia la doctrina del pecado desde el punto de vista bíblico, amén. Nosotros ya no vamos afuera de la Biblia, no, es una doctrina, es una teología que donde nosotros, amén, nos tomamos el tiempo y nos tomamos en serio lo que es la palabra del Señor. Ya no estamos aquí aprendiendo en la palabra del Señor algo que nos beneficia a nosotros. No, nosotros nos beneficia espiritualmente para que cada uno de nosotros podamos crecer. ¿Usted ha crecido en la palabra del Señor? Si no ha crecido, hermano, tenemos que desear esa leche como un niño recién nacido. Ese niño recién nacido que desea la leche de su mamá, ese niño se despierta cada 2-3 horas y quiere comer y quiere comer. Y un cristiano, para que podamos crecer en el Señor, debemos desear esa leche espiritual. Entonces, la martirología es una palabra compuesta de dos términos en griego: amartía, que quiere decir o que es pecado, y logía es el tratado o estudio. Amartiología es el estudio del pecado. Amén. Así que estamos hablando del pecado. Y les decía, el pecado, hermano, ahora vamos a hablar de 3 puntos. ¿Qué es el pecado? ¿De dónde vino el pecado? ¿O dónde surgió el pecado? Ahora, el tercero, heredamos de Adán una naturaleza de pecado. Primero, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Pregunta sobre el pecado. ¿Qué es el pecado para usted? Alguien podría decir, pues yo pienso esto. ¿Qué es el pecado para usted? Ahí donde está, puede meditar y decir, ¿qué es el pecado para usted? ¿Qué es el pecado para mí? Yo ya lo medité y yo dije, este, Señor. Y luego dije, dije esto, pero no me incluí yo como pecador. No. Todos los que estamos aquí tenemos una definición del pecado. Usted puede decir, pecado es el que roba, pecado es el que mata, pecado es el que quizás está robando o que está matando. Eso es pecado. Y quizás o el que mienta o el que es mentiroso es pecado. Quizás nosotros no nos incluimos también.
Pero hablar del pecado, hermano, es algo serio. Es algo serio que usted lo anda acarreando, que está en usted. Esa rama está ahí en usted, en mí. Es por eso que nosotros debemos de tomar el pecado en serio, hermano, porque ¿cuántos años llevamos caminando en el Evangelio? Amén. Después de que nosotros llegamos a tener el conocimiento de que Dios nos quita la venda, ahora nosotros sabemos, amén, qué es el pecado. Pero mucho más antes, cuando no teníamos a Cristo, el hombre natural no puede entender, amén, que no puede entender lo que es el pecado. Quizás a través de la creación el hombre puede saber que existe un Dios, pero hablar del pecado, ahora que usted está en Cristo, ahora usted puede entender o puede comprender qué es el pecado, pero muchas veces nosotros no llegamos a tener una definición verdadera de lo que es el pecado. Les decía, ¿ya se preguntó qué es el pecado? Porque creo que nuestra hermana tiene el micrófono ahí que lo va a pasar a cada uno de ustedes y vamos a definir lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado, teológicamente, es en su forma más básica que usted puede hacer. El pecado es una transgresión de la ley y una rebelión contra Dios. Eso es. Estamos definiendo, estamos hablando de lo que es el pecado. Y ahorita vamos a ver algunos textos, amén, de lo que es el pecado. Pero el pecado, teológicamente, o agarrarlo como un estudio, estudiar sobre el pecado, es en su forma más básica, el pecado es una transgresión de la ley y una rebelión contra Dios. Eso es el pecado. Vaya a su Biblia y abra su Biblia en Juan capítulo 3, verso 4, para que nosotros podamos ir viendo. Amén. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Gloria al Señor. Y adoramos a Dios, hermanos. Adore al Señor con todo su corazón. Ya lo tiene y dice, todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermano, pecado es errar ¿contra quién? Contra Dios. Pecado es errar contra Dios. O como un ejemplo, que quizás usted puede, ¿cómo se podría decir? Se podría decir un tiro al blanco, no, pero usted no va a pegar y nadie pega. Eso es errar. Errar. Y es ahí donde nosotros, hermanos, como nos pone 1 de Juan 3:4, es todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción contra la ley. Ahora, después de hablar esto del pecado, ¿qué puede meditar usted? Usted y yo tenemos infracción contra la ley de Dios. ¿Ah? Creo que nadie podría decir hoy, no tengo conocimiento del pecado, no, yo ya no peco. Hermanos, lo que vamos a ver, lo que estamos estudiando, y vamos a ir a ver algunas respuestas de lo que es el pecado a través de la palabra de Dios. Estamos hablando lo que es el pecado. La respuesta que da la Biblia, el pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Eso es el pecado. El pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Hemos leído 1 de Juan 3:4. Y la Biblia dice que pecar es hacer algo malo o injusto a los ojos de Dios o no hacer lo que es. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4, verso 17. Vaya ahí para que estamos hablando lo que es el pecado. Para que usted se pueda dar cuenta, queridos hermanos, para que nosotros podamos tener un conocimiento sobre lo que es el pecado. Sobre lo que es el pecado y verdaderamente que nosotros no pudiéramos decir, pues yo ya no soy pecador, yo ya no peco. No, porque nosotros entramos ahí
Nosotros heredamos eso, gloria al Señor. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Me lo puede leer, por favor? ¿Qué dice? Hermanos, solo mencionando ese texto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Solo ahí pudiéramos mencionar muchas cosas, amén. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, 24? Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, él sabe hacer lo bueno, que tiene que congregarse, que tiene que orar, que tiene que someterse a la palabra de Dios, pero no lo hace. ¿Qué es? Entonces, es pecado. Hermanos, usted y yo vamos entendiendo lo que es realmente el pecado. Gloria al Señor. Santiago, porque no lo he encontrado yo, pero ya lo tengo aquí. Santiago 4, 17, amén. Leíamos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que todos nosotros ya vamos entendiendo lo que es el pecado. El que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. ¿Ya se incluyó usted ahí como un pecador? ¿Ya nos incluimos ahí como un pecador? Para los que tenían quizás una definición sobre el pecado, porque yo me he encontrado con personas y que ellos dicen que ya no son pecadores. Ya no, que ya no pecan. Pero realmente lo que nosotros estamos viendo a través de la Biblia, queridos hermanos, nosotros cargamos con esa pecaminosidad. Y lo cargamos, hermanos, y lo vamos a cargar hasta que Cristo venga por nosotros. Hasta que Cristo nos lleva, amén. Usted ahora sí será un hombre, una mujer perfecta, pero hoy, en estos tiempos, en este mundo que nosotros vivimos, estamos luchando con el viejo hombre. Y hay un hombre nuevo en nosotros que es el Espíritu, amén, que es Dios que nos ha regenerado, hemos nacido de nuevo. Pero hermano, luchamos con ese viejo hombre, gloria al Señor. Y el peor enemigo que nosotros tenemos, que el pecado que muchas veces nos confronta y nos hace sentir mal, somos nosotros. El enemigo, hermano, es usted mismo, soy yo, porque yo batallo, gloria al Señor. Cuando tengo que hacer lo que tengo que hacer y no lo hago, es pecado, estoy pecando. Y yo me he encontrado en unas luchas y yo digo, Señor, tengo que portarme bien, Señor. Pero digo, wow, este viejo hombre lo ando cargando y estará en mí hasta que Cristo venga, hermano. Pero algo hermoso, de que cuando los primeros hombres fallan, y nomás para mencionar esto, antes que se me olvide, que nosotros morimos espiritualmente, pero Dios, a los creyentes, a los que hemos nacido de nuevo, Dios nos ha salvado de la pena de muerte, porque había un castigo eterno. Íbamos derechito al infierno, hermano, íbamos a un castigo, pero Dios en su gracia nos ha salvado del castigo eterno. Ahora lo hermoso es que su Espíritu Santo nos va librando del poder del pecado, porque el pecado tiene poder, hermano. Si usted se deja, el pecado lo va a agarrar y muchas veces lo va a destruir. Así que no juguemos con el pecado. No juguemos, porque el pecado, hermano, es serio. El pecado lo puede destruir a usted. El pecado le puede quitar la paz, el gozo, la alegría. Eso es lo que hace el pecado. Pero algo hermoso en nosotros, los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos está ayudando, librándonos del poder del pecado. Amén. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que santificarnos, gloria al Señor, para el Señor. Otra definición del pecado, gloria al Señor, la historia de la raza humana según la presente, la Biblia es primordialmente la historia del hombre en un estado de pecado, rebelión contra Dios. Eso es, tenemos que entender
El pecado es la historia de la raza humana. Según presenta la Biblia, es primordial la historia del hombre en un estado de pecado, en un estado de rebelión contra Dios. Gloria al Señor. Otra definición, podemos definir el pecado como sigue. Ahora escuche bien, mi hermano. Ahí lo pusimos ahí para que usted vaya meditando. Pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. Aquí se define el pecado en rebelión a Dios y su ley moral. El pecado consiste no solo en hechos individuales, tales como robar, mentir o asesinar, sino también en actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios nos exige. Eso es pecado. Porque si usted no mata, si usted no roba, amén, si usted no es un asesino, si usted no es mentiroso, entonces usted podría decir, bueno, yo ya no soy pecador. Pero no, queridos hermanos, el pecado viene siendo en actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios quiere. ¿Sabe qué? ¿Cómo Dios quiere que nosotros que seamos? Que nos amemos. ¿Cuál es el tema de este mes? Amor. Que nos amemos. Y ese es el primer mandamiento resumido en el Nuevo Testamento. Que nosotros tenemos que amar a Dios y luego nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Demostrar el amor de Dios en nosotros. Y si nosotros, hermanos, queridos hermanos, los que estamos aquí, no lo estamos haciendo, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Es pecado. Es pecado. Así que, ¿cuántos amamos en este lugar? Ya conté los que no dijeron amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, como le digo, traemos esa lucha, pero nosotros tenemos que santificarnos, gloria al Señor, para poder hacer la voluntad de Dios. Ahora, algo en el Viejo Testamento, vemos esto en los 10 mandamientos, que no solo prohíben hechos pecaminosos, sino también actitudes erradas. No codiciéis la casa ¿de qué? De tu prójimo. Y si usted lo está codiciando, ¿qué es? Estamos hablando y definiendo lo que es el pecado. Si su hermano se compró un Tesla, no es cierto. Amén. Dice, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Éxodo 20:17. Amén. Ni su burro, ni su burra. Hermanos, esto es la ley de los 10 mandamientos. Y todo aquel, y si nosotros vamos en la ley, dice que si uno fallaba, que eran como más de 600, ¿no? Normas. Pero si uno le fallaba a todos. Pero Dios a través de su palabra nos está hablando, y para que usted se dé cuenta qué es pecado. ¿Qué realmente es pecado? Para que cuando usted, gloria al Señor, vaya a pensar, hacer algo, pensar algo o decir algo, pensemos primero. Porque si usted piensa primero en lo que va a hacer, en lo que va a hablar, en lo que va a decir, usted va a decir, no, este es pecado, no lo tengo que hacer. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no pensamos que ese pecado nos quiere ver ahí. Sí, no es nada, dígalo. No, y uno dice, ok, hágalo, no es nada. Pero hermanos, en la Biblia, Dios odia el pecado. En los primeros hombres, gente que Dios creó, se rebelaron contra Dios. ¿Qué pasó en el diluvio? Dios mandó un diluvio y murieron todos. ¿Por qué? ¿Será que porque eran buenos? No, por causa del pecado. Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó? Dios mandó fuego para consumir ese pueblo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y vemos hombres en la Biblia, al hablar del pecado, que pecaron, que tuvieron sus consecuencias. Amén. Pagaron el precio.
Pero para que usted se dé cuenta, querido hermano, los que estamos aquí, y es por eso que nosotros cada día debemos de pedir sabiduría al Señor, para que Dios nos ayude, gloria al Señor, a servirle, amén, agradarle al Señor, apartándonos cada día más del pecado, gloria al Señor, porque el pecado, hermano, nos agobia si usted no lo toma en serio el pecado. Dios, a través de su palabra, especifica que el deseo de robar o cometer adulterio es pecado a sus ojos. El Sermón del Monte también prohíbe actitudes de pecado tales como ¿qué? Como la ira. O sea, la ira es un pecado. Es un pecado. ¿Hace cuándo que se enojó usted? ¿Hace cuándo que se enojó? Cuando usted y yo nos enojamos, estamos pecando. Sí. Más cuando uno hace unos enojos, ay Señor, pero ahora ya sé, Señor, estoy pecando, perdóname. Hermanos, eso es lo terrible del pecado. Mateo 5:22, la lujuria. Mateo 5:28, Pablo también menciona actitudes como los celos, la ira y el egoísmo. Estamos definiendo lo que es el pecado. Y queridos hermanos, muchas veces nosotros cargamos con esos pecados, ¿verdad? Pero no lo tomamos como pecado. O sea, lo tomamos, ay, tuve un enojo santo, dicen. Un enojo santo que tardó 2 días, 3 días. Hermanos, antes de que usted se enoje, pensemos y digamos, no, es pecado enojarse. Es pecado tener ira. Es pecado tener lujuria. Amén. Vaya a Gálatas 5:20. Gálatas 5:20, gloria al Señor. Estamos estudiando, amén, sobre el pecado. Para que usted diga, pues yo no tengo conocimiento qué es pecado. No, ahorita estamos definiendo, amén, lo que es el pecado. Gálatas 5:20. Dice la palabra, Pablo dice, idolatría es pecado. Hechicería, a ver, quiero escuchar ese que sigue. Pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo hablando a los Gálatas. Ahora nosotros, hermanos, que estamos estudiando lo que es el pecado, idolatría. ¿Qué estamos idolatrando nosotros? ¿Qué estamos idolatrando nosotros, hermano? Hechicería, enemistad. ¿Alguien tiene enemistad aquí? ¿Tenemos enemistad? Porque si lo tenemos, es pecado. Usted está pecando. Luego ¿qué sigue diciendo? Pleitos. ¿Alguien tiene pleito aquí? ¿Alguien tuvo pleito hoy? Pues pecamos, es pecado. Hermanos, celos. ¿Alguien tiene celos? ¿Tenemos celos? Es pecado. Ira, contiendas, disensiones, herejía. Hermanos, si vayamos por toda la Biblia nos va a definir, la Biblia nos va a decir todo lo que es pecado. Eso es lo que es pecado. Eso es lo que es pecado. Ahora ya tiene una idea, ya tenemos una idea de lo que es el pecado. Y le digo, hermano, que el pecado es serio. El pecado no es para que usted diga, sí es pecado. No, tenemos que tomarlo que es serio, hermano. Es serio. Les decía, si usted se deja ese pecado, lo puede destruir. Le puede robar el gozo, la alegría. Por consiguiente, una vida que agrada a Dios es la que tiene ¿qué? Pureza moral. No solo en sus acciones, sino también en los deseos de su corazón. Por cierto, el más grande mandamiento de todo exige que nuestro corazón esté lleno de una actitud ¿de qué?
de amor a Dios. Gloria al Señor. Marcos, vayan Marcos 12:30. Aquí lo tengo para que. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Gloria al Señor. Hermanos, en lo cual que cada uno de nosotros, la mayoría de nosotros, pecamos contra Dios. Porque amar al Señor dice con todo tu corazón. Y nosotros pecamos cuando no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Nosotros amamos a Dios cuando nos va bien, cuando estoy bien, cuando todo está bien. Pues sí, amén, amén. Pero ¿qué pasa cuando en los momentos que quizás difíciles no amamos al Señor, nos olvidamos del Señor? Ay, Señor, ay, después. Hoy no, Señor, quizás la otra semana. Ay, yo estoy ocupado. Hermano, eso no es amar a Dios. Y si nosotros tenemos esas actitudes, eso es pecado. Y lo cual muchos de nosotros lo hacemos. Entonces, ¿qué podemos decir? Esto es pecado delante de los ojos de Dios. Y por eso Marcos nos habla, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Es lo que tenemos que hacer, hermanos, amar al Señor. Y si usted diría, bueno, yo amo al Señor con todo mi corazón, así que ya no soy pecador. No. ¿Quiere escuchar algo? Nosotros, hermanos, pecamos. Cada uno de nosotros pecamos. O si nosotros pecamos, nos hacemos pecadores. No. Nosotros pecamos porque usted y yo somos pecadores. Usted y yo somos pecadores. Por eso pecamos. Amén. Por eso pecamos nosotros. Usted puede acostarse hoy en esta noche. Y como yo les decía, que es una lucha que nosotros cargamos por causa de los primeros hombres, el hombre que le falló al Señor. Por eso usted y yo, como decía Edis, Adán y Eva tenían la culpa. Y es por eso, hermano, hoy en esta noche usted y yo podemos irnos a dormir. Y dormir a gusto, pedir perdón al Señor. Señor, perdóname porque hoy pequé contra ti. Pero hoy te pido perdón y Dios nos perdona. Dios nos perdona. Pero, ¿qué es lo que pasa? Seguimos siendo, ¿qué? Pecadores. Seguimos siendo pecadores. Usted y yo seguimos siendo pecadores porque el pecado está arraigado en nosotros, hermanos. La raíz está ahí. Yo me recuerdo, en mi país había un monte que se tenía que echar gramoxón, se llama el líquido, ¿no? Para quemarlo, porque ese no moría. Y si usted lo limpiaba y más adelante seguía creciendo. Usted lo limpiaba y seguía creciendo. Así es el pecado en nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos que echarle veneno en ese pecado, para que se vaya menguando, no quitarlo porque no se puede hasta que Cristo venga por nosotros. Nos va a liberar de eso. Pero mientras nosotros cargamos con ese pecado. Así que nosotros podamos acostarnos bien, como les decía, dormir, y Dios nos perdona, pero seguimos siendo pecadores. Un ejemplo que escuché de un hermano, para que usted vea cómo realmente es el pecado. Puede ver a alguien manejando y el límite es 90, lo ponía él. 90 millas. Y él va manejando 90 millas y todos los carros corren a 100, 120 y pues, o sea, no están cumpliendo la ley. Pero este hombre que va manejando a 90 está cumpliendo la ley, llega la policía, lo para y no le da un ticket y lo felicita, le da un regalo. Y de ahí lo deja ir y ahí se va. Y más adelante sale una escuela que hay que bajarle a 25. Pero este hombre, o sea, va a 90 y él maneja 90, él no obedece la ley. Y entonces lo ven, entonces ¿qué pasa? Ya está obedeciendo, pero no, es que era algo que él hacía, que él le gustaba manejar a 90 millas. Él no respetaba, entonces así es el pecado en nosotros. El pecado, hermano, va a estar ahí. ¿Por qué? Porque este pecado hay que tomarlo en serio y hay que meditar en él. Amén. Ahora, vamos a ir a Génesis, vamos a ir al segundo punto porque el tiempo nos gana.
Ahora hemos hablado de lo que es el pecado. Ya usted tiene una idea de lo que es el pecado. Ya usted y yo tenemos idea de lo que es el pecado. Ahora el origen del pecado. Ahora ya estuvimos hablando sobre el pecado. Ahora el origen del pecado. ¿A dónde surgió el pecado? Vaya a Génesis capítulo 3, 1. Pero mientras, el origen del pecado. Génesis capítulo 3, 1, 7. Para que usted, hermano, ahora sí podamos darnos cuenta quiénes fueron los que fallaron. ¿Quién fue el que falló? Como dijo nuestra hermana Edis. Gloria al Señor. Génesis capítulo 3, vamos a leer los primeros versículos. Ahora aquí es donde empieza la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. El enemigo, el diablo, ya estaba engañando a Eva. ¿Qué era lo que había dicho Dios? Dios había dicho, no puedes comer de todo el árbol. Él no dijo de todo. Porque había uno que ese uno no podían ellos. Pero los demás ellos podían comer. Pero el enemigo, ¿qué es lo que llega? ¿Qué es lo que llega diciendo? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni le tocáis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Hermanos, ¿qué podemos ver aquí? ¿Sabe? Cuando yo lo estaba leyendo, amén, yo meditaba cómo llegó Satanás disfrazado, el acusador, cómo llegó ahí, amén. Y esto es lo que pasa ahora con nosotros, con la iglesia. El diablo va a llegar, aquí es donde sucede la desobediencia, donde entra el pecado, porque aquí, hermano, es donde Adán, cuando desobedecieron, pecaron, ahora fue transmitido el pecado sobre toda la raza humana, sobre nosotros. Es ahí donde ya ahora nos encontramos culpables, ahora somos culpables, ¿por qué? Por causa de la desobediencia y el pecado. Pero Satanás llegó a engañar a la mujer. ¿Cuántas veces el diablo le ha llegado a su oído y le ha dicho, mira, haga esto? No, hombre, esto no es nada. Hermanos, si usted lea los versículos más adelante, ahí es donde son engañados. Ahora han caído en pecado. Ahora el pecado ha entrado ahí. Y ahora no solo ellos han pecado, ahora el pecado ha entrado sobre toda la humanidad. Ahora por causa de esto, el primer hombre y mujer, ahora el pecado ha sido imputado sobre toda la humanidad. Y eso es el origen del pecado. Si usted no sabía de dónde surgió el pecado o dónde fue el pecado original, o sea, aquí estamos viendo. Sabemos que Satanás ya se había rebelado contra Dios. No encontramos un texto donde dice Satanás había pecado, pero, o sea, si nosotros vamos a Ezequiel, si usted va a Isaías, o sea, podemos ver dónde Satanás se había rebelado, porque pues Dios, hermanos, no es creador del pecado, no. Dios es un Dios justo, gloria al Señor. Ahora, podamos preguntarnos de dónde vino el pecado. Y hemos hablado del pecado. Ahora, ¿de dónde vino el pecado? Dios no creó el pecado, pero creó seres con libre ¿qué? Albedrío, que tienen la capacidad de pecar. Eso incluye a Satanás, los ángeles caídos, demonios y los seres humanos. Para ser claros, el pecado es no cumplir con las normas de Dios
El pecado no es una entidad o una cosa que existe. No se trata de un ser independiente. Por el contrario, el pecado es una falta de algo o un fracaso en obedecer completamente la ley de Dios y vivir a la altura de su gloria. Romanos 3:23. Vaya a Romanos 3:23. Y vamos a ver aquí Romanos 3:23. Si usted lo encuentra, me lo lee en voz alta, por favor. Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto entró el pecado, ahora todos. ¿Qué dice? Ahora todos nosotros, hermanos, acarreamos con ese pecado. Ahora todos nosotros somos culpables. Ahora todos nosotros, hermanos, dice, por causa de ¿quién? Del primer hombre, de la desobediencia, del pecado que entró. Ahora fue transmitido sobre toda la raza humana. Ahora, hermanos, nosotros tenemos esa lucha. Y es por eso, hermanos, tenemos que santificarnos, gloria al Señor. Es ahí donde tenemos que entregarnos más al Señor, porque ahora nosotros acarreamos, amén, con esa lucha, gloria al Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por qué? Por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ay, Adán, decía Edis. Y por el pecado la muerte, hermano, porque ahora muerte espiritual para toda la raza humana. Muerte espiritual. Ahora que usted conoce a Cristo, tiene a Cristo en su corazón, cuando yo le digo muerte espiritual, usted tiene el conocimiento. Tendría que tener el conocimiento de que es muerte espiritual. Pero aquel que no ha reconocido a Cristo como su único Salvador no puede entender esto. Él va a decir, no, yo estoy vivo. Si yo me muero, ahí se acabó todo. Lamentablemente no, hermanos. Cada quien va a entregar cuentas al Señor. Pero ahora nosotros, hermanos, por causa del pecado entró en el mundo por el hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Dios creó el universo y nuestro mundo y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. Cuando no había el pecado, hermano, todo era ¿qué? Bueno. No había nada, amén. Era Adán, era un hombre, dice, a la imagen de Dios. Amén. Pero por causa del pecado fue dañada, amén, esa imagen, gloria al Señor. En Génesis 1:31 y Timoteo 4:4 dice, esta creación muy buena incluía a la humanidad y al ángel que más tarde se conocería como Satanás. ¿Quién era ese ángel? Lucifer. Ese ángel que Dios lo creó. Y ese ángel era bueno, pero por causa de su rebelión, por causa de lo que él estaba maquinando, gloria al Señor, Dios lo tuvo que expulsar. ¿Por qué? Porque ese ángel, amén, ahora se llama Satanás. En ese momento ningún ser humano o ángel había pecado, aún. Todo era perfecto. Pero tenía el potencial de hacerlo. Dios no creó a ningún ser pecado, a un ser pecador. No obstante, un grupo de ángeles se rebeló contra Dios en el cielo y se hizo pecado. O sea, Dios no creó el pecado. Dios no creó, o sea, y Dios creó a seres humanos como usted y yo. Algunos dicen, o quizás estaba pensando también, y si yo hubiera nacido el primer hombre, le hubiera fallado también. Hubiéramos fallado. Si usted hubiera sido el Adán o la Eva, hubiera fallado, hermano. Porque Dios dice, creó a seres con poder que podían decir que no,
pero también Dios creyó que el hombre podía, por causa del pecado, de la maldad, tuvo que irse más al pecado. Pero hermanos, la caída de Satanás del cielo se describe simbólicamente en Isaías 14:14. Ahora, algo más que sucedió cuando ahora el pecado heredado sobre la humanidad. Después de que surge el pecado en el Edén con el primer hombre, amén. Ahora todo el pecado, todo fue imputado sobre la raza humana. Ahora, la doctrina del pecado heredado. ¿Cómo nos afecta el pecado de Adán? La Biblia enseña que heredamos de Adán el pecado de dos maneras. Uno es, ¿ahora qué es? Culpa heredada. Ahora somos culpables. Se nos considera culpables debido al pecado de Adán. Pablo explica los efectos del pecado de Adán de la siguiente manera. Romanos, creo que ya lo leímos. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Ahora nosotros heredamos. Ahora nosotros somos herederos de ese pecado. Heredamos. La idea que Dios considera culpables debido al pecado de Adán se reitera en Romanos 5, 18, 19. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, solo muchos serán constituidos justos. Esto es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es lo que ha hecho Dios. Por cuanto la desobediencia de un hombre, todos murimos. Todos acarreamos ese pecado. Todo fue imputado sobre nosotros. Pero algo hermoso para nosotros los creyentes, para los que han nacido de nuevo, así como entró ese pecado, también así vino un hombre. Y eso es Jesucristo. Y eso es Jesucristo. Amén. Ahora los que hemos creído en Él, ahora Él nos ha salvado de la pena de la muerte. Les decía, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Y era una muerte eterna, hermano, porque al que no recibe a Cristo, al que Dios no lo trae, ese va al castigo eterno. Pero los que estamos aquí, demos gloria a Dios, porque Dios, Cristo, lo ha salvado de la pena del pecado, hermano. De la pena de la muerte. O sea, Dios nos ha salvado. Ahora nosotros somos nuevas criaturas en el Señor. Hombres y mujeres que lo que queramos es servir, es agradar a Dios, es darle toda la gloria a Dios. ¿Cómo no adorar a Dios, hermanos, si Dios nos ha liberado de la pena del pecado? ¿Cómo no glorificar a Dios si Dios nos ha justificado? Porque todo, hermano, lo que hemos leído hablando del pecado, todo eso acarreamos nosotros, hermano, pero cuando Cristo nos justifica, Él nos perdona, gloria al Señor. Es como que si usted traía una carga que no lo aguantaba porque cargábamos con todos esos pecados. ¿Por qué? Por causa del primer hombre. Pero hermano, Cristo nos ha liberado de la pena de la muerte. La pena del pecado. Ahora, cuando Cristo se fue, dejó su Espíritu Santo. Ahora su Espíritu Santo es el que nos ayuda a liberarnos del poder del pecado. Porque el pecado tiene poder. Si usted se deja, si usted es un creyente que no ora, que no oramos, que no leemos la Biblia, somos presa fácil para el enemigo. Y podamos pecar, ¿no? Y como le decía, si usted peca, pues el enemigo le roba el gozo, la alegría. Pero ahora, gracias a Dios por su Espíritu Santo que está en nosotros, que es el que nos ayuda a liberarnos del poder del pecado, a liberarnos del poder. Por eso somos llamados a una santificación progresiva, una santificación para poder, amén, seguir apartándonos del pecado, dejar el pecado. Por naturaleza siempre va a estar, hermanos, pero a través de la santificación progresiva nosotros podemos acercarnos más a Cristo y alejarnos más del pecado, amén. Y un día, hermanos, nosotros seremos liberados completamente del pecado.
donde nosotros ya no vamos a batallar, donde usted ya no va a tener esa lucha, sino va a ser liberado. Pero mientras que no llegue ese tiempo, mientras que estemos aquí en la tierra, hermanos, somos llamados a vivir a la santidad progresiva. Gloria al Señor. Y es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros podamos santificarnos al Señor. Amén. También heredamos corrupción heredada. Tenemos una naturaleza de pecado debido al pecado de Adán. O sea, heredamos corrupción también. Heredamos, hermanos, todo eso, amén, por causa del pecado que fue en el Edén. Amén. Esta naturaleza heredada a veces simplemente se llama pecado original, o a veces con más precisión se llama contaminación original o corrupción heredada. Eso es lo que nosotros cargamos. Amén. Ahora, hermanos, después de esto, amén, que yo espero en el Señor usted haya entendido. Leímos, ¿cuál fue el texto que leímos de primero? Salmos 51. David había pecado. David le había fallado al Señor. Pero ¿qué es lo que dice? Abra su Biblia, amén, para que terminemos. David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, en el verso 5. Pero yo quisiera, amén, que leyéramos el capítulo 1 para que usted es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer día tras día. Nosotros acordarnos de los pecados que hacemos, que hemos cometido. Y no hay nada mejor acercarnos nosotros a Dios y decirle, ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu misericordia. 51:1. Eso es lo que nosotros decimos todos los días. Eso es lo que surge en nuestro corazón, hermano. Sentirnos que somos pecadores. Sentirnos que realmente le fallamos al Señor. Y ya hablamos de muchos pecados que son pecados. Nosotros fallamos en cada uno de ellos. Pero el rey David reconocía su arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, amén, pidiéndole a Dios que Dios lo perdonara, lo renovara, lo restaurara. Pero ¿cómo llegó David? Llegó un corazón a Dios, hermano, contrito y humillado. Él no dijo, perdóname Señor, te fallé hoy. No, hermano, él llegó con un corazón sincero, con dolor en él, pidiéndole perdón. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. Consagrarnos al Señor y decirle, Señor, borra mis rebeliones, porque hoy en este día sí pequé muchas veces contra ti. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Hermano, cuando usted se considera un pecador, y no es que esté pecando, o sea, no es que esté buscando pecar, no. Porque si hay alguien que sigue pecando, que no le importa, pues creo que esta persona no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, cuando falla, cuando ofende, cuando hace las cosas que son pecados, uno dice, no Señor, esto es malo, esto es pecado. Y viene al Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa es la plegaria que nosotros debemos de presentar a Dios. ¿Será eso es su oración, su plegaria? ¿O no nos acordamos? No, hoy me porté bien, hoy no hice nada, hoy. No, hermanos. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y sigue diciendo el 3, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado están siempre, ¿qué? Delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y entendido por puro en tu juicio. Y el rey David termina diciendo en el 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermano, meditemos en este Salmo 51. Medítalo usted, meditémoslo nosotros y realmente llegar al Señor. Señor, realmente soy pecador, te ofendo cada rato.
por todo lo que hablo, lo que pienso, lo que digo, lo que miro. Señor, perdóname, bórrame, lávame. Hermano, un creyente llegar a los pies del maestro, me imagino que lo va a abrazar. Hijo mío, aquí estoy. No te dejaré, no te desampararé, aquí estoy contigo. Pero tenemos que reconocer, hermano, por naturaleza cargamos con esto, amén, el mal en nosotros. Pero como les decía, el Espíritu Santo nos ayuda para librarnos, amén. Y terminamos, póngase de pie. Para terminar, pido a nuestro hermano Gadiel que pase en el piano. Y terminamos con el capítulo 5 para que usted vaya meditando en esto. Cuando nosotros decimos todos nacimos en pecado, David dice en pecado he sido ¿qué? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Una vez cuando estaban dando una enseñanza, yo tenía a mis hijos de quizás un añito y hablaban del pecado. Pues era lo que pasaba cuando uno no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Usted no va a poder discernir. Usted decían, todos hemos sido formados en pecado. Todos hemos nacido en pecado. Todos somos pecadores. No se libra ninguno. Es más, los niños pequeñitos, decía él, esos tienen pecaditos. Y yo decía, ¿cómo no? Si es niño recién nacido. Pero leyendo el Salmo de David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermano, todos nosotros, toda la humanidad, todos nosotros, amén, cargamos con eso. Pero no hay nada mejor decir como David en el Salmo 51, límpiame, lávame más y más, purifícame, Señor. ¿Cuánto le podamos decirle al Señor? Señor, lávame, purifícame, límpiame de toda mi maldad. Yo quiero invitarte, si usted quiere, cierra sus ojos y adore al Señor y dígale, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que son muchas